agendaldía.net. Mucha preocupación, porque esta es una región muy rica, con gente luchadora, con gente decidida, digamos, a construir una sociedad en paz, pero también es una región visitada y asediada por múltiples conflictos, por conflictos de carácter fronterizo, pero también por conflictos históricos que no han sido resueltos adecuadamente. Y eso se ha sumado, digamos, a esta situación de estallido social que está viviendo el país. Hemos venido como Comisión de Paz a acompañar todos los esfuerzos de diálogo, de concertación. Para la Comisión de Paz el diálogo debe ser siempre el instrumento y el camino para resolver los conflictos sociales y para atender adecuadamente las demandas y los derechos de la gente. Por eso estamos acá acompañando este proceso de diálogo y, por supuesto, también reclamando para que este diálogo se extienda a todos los actores sociales, a todas las organizaciones sociales de la región, y para que se prescinda y se evite el uso de la fuerza, que a veces se constituye en una tentación para los gobiernos, sobre todo para el gobierno nacional. Los conflictos sociales no se pueden atender con estrategias militares, esa es una mala fórmula. Y por eso estamos aquí respaldando el diálogo y la concertación que aquí se ha venido ensayando. Bueno, pero es que aquí estamos en un conflicto que tenemos que resolver los colombianos, ¿no? O sea, no podemos endilgarle a otros las responsabilidades de nuestros propios conflictos. Con Venezuela lo que tenemos que hacer es construir un escenario de restitución de las relaciones diplomáticas, que los venezolanos resuelvan sus conflictos de la manera como ellos quieran atenderlos, ojalá por formas y por mecanismos democráticos. Y nosotros lo que tenemos que hacer es resolver los desafíos de nuestra sociedad también con una perspectiva y con un enfoque democrático de atención de nuestros conflictos y de nuestros problemas como sociedad. Pues yo creo que el presidente Duque se ha equivocado, porque ha querido atender esta situación y este estallido social con una estrategia militar y policial. Ya hoy por lo menos ha reconocido, a propósito de la visita de la Comisión de la Interamericana de Derechos Humanos, que se necesita una reforma a la fuerza pública y debe entender que se necesita un plan de emergencia social para atender estos conflictos sociales que se han acumulado y que se están expresando en este paro nacional. Hay que insistir en el diálogo, hay que aclarar que el bloqueo no significa violencia. El bloqueo se constituye en muchas ocasiones un mecanismo de presión que se puede ejercer sin violencia, ¿no? Toda protesta social altera la vida ciudadana, eso ocurre aquí y en cualquier lugar del mundo. Los gobiernos deben tener la capacidad de prevenir los conflictos y de atenderlos negociadamente, civilizadamente cuando ellos estallan, y no insistir en soluciones de fuerza, en uso excesivo de la fuerza y en represión policial y militar. Nosotros estamos viviendo la peor crisis en materia de derechos humanos que hayamos vivido en la historia reciente en el marco de la protesta social. Por eso está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por eso el mundo nos ve con preocupación, porque aquí se está violando de manera masiva y por cuenta de la fuerza pública, por decisiones equivocadas del presidente Duque, los derechos humanos y los derechos de la gente que sale a protestar pacíficamente. Así que, cuestionando la violencia, por supuesto, siendo críticos y siendo, digamos, defensores férreos de la protesta pacífica, hay que pedirle al gobierno nacional que tenga el liderazgo de negociar y de encontrar un camino, una fórmula que permita atender las múltiples demandas sociales de una sociedad que está, digamos, hastiada de la corrupción, pero también de las enormes desigualdades sociales y territoriales que aquejan a la sociedad colombiana. Sí, todo esto se resuelve en las urnas. El próximo año, en el 2022, los colombianos tendremos que escoger entre la continuidad, entre esto que estamos viviendo o el cambio. Y yo creo que la sociedad colombiana está entendiendo que llegó la hora del cambio. Bueno, un cambio en los destinos del país, un cambio en quienes han gobernado esta sociedad. En estos días llegó el presidente Andrés Pastrana pidiendo cerrar filas a todo el establecimiento político, a quienes han mal gobernado este país, a quienes tienen esta sociedad
con enormes desigualdades sociales, a quienes son responsables de la violencia que estamos viviendo, del narcotráfico, a quienes se han aliado con el narcotráfico cuando ha sido necesario para gobernar a Colombia y para malgobernar a los colombianos. Así que el cambio está en otro lado, está en otras manos, está en otra manera de entender los problemas del país. ¿Qué quiere decir eso? Un cambio comprometido con la paz y con la superación de la violencia, porque lo que hoy está en el poder es un proyecto político que se encarnizó en hacer trizas los acuerdos de paz. Un cambio que significa entender el calentamiento global, entender el ambiente. Este gobierno y este proyecto político que está en el gobierno se encarnizó en negar el cambio climático y en traer la fumigación con glifosato, en insistir en el fracking, en entregarle los páramos del país a la megaminería. Un cambio que significa cero corrupción, no estas componendas de los políticos con los contratistas para robarse el presupuesto público. Un cambio que significa derechos sociales de la gente, Lo que está en el poder hoy es un proyecto político que piensa que las políticas sociales tienen que ser negocios de privados. Ese es el cambio que necesitamos. ¿Quién lo encarna? Pues lo tendrán que decidir los ciudadanos. Nosotros los verdes nos sentimos del lado, de la orilla del cambio que necesita Colombia. Pues seleccionar un candidato, como hacen todos los partidos. El Partido Demócrata tuvo 12 precandidatos y eligió uno. Y ese que eligió es el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Así que aquí tenemos que hacer lo mismo. Todos los alternativos tendremos que unirnos para derrotar el pasado, para derrotar la continuidad, para derrotar la violencia, para derrotar la criminalidad en la política, para derrotar la desigualdad hecha gobierno. Eso es lo que tenemos que hacer en Colombia. Antonio Sanguino. Agendaldia.net